Y regresamos en este estudio. Les sugiero que a todos los que tienen el espíritu noble, como los discípulos de Berea, en Hechos capítulo 17, que tengan sus Biblias. Es importantísimo que chequen si lo que se les está diciendo es así, porque el Señor mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Vamos a empezar trayendo como una introducción lo que enseñamos anteriormente, de que en los últimos tiempos, según Judas, versículo 17 al 19, dice que en los últimos tiempos vendrán gente que van a andar conforme a sus propios deseos. ¿Quiénes son estas personas? Puse ejemplo John Nelson Darby, que nació en el 1800 y murió en el 1882, pero que por el 1830 hizo popular la famosa teología inventó la teología de la dispensación y la teología del rapto antes de la tribulación. El famoso rapto, que no, el Señor viene, rapta a su iglesia y en las nubes nos quedamos allá y por 7 años, y después viene otra vez, después 7 años a la tierra. Este señor, de acuerdo a las Escrituras, conforme a las Escrituras, es sensual, que está basado en su razonamiento lógico, su raciocinio y sus deseos buenos quizás, pero que causó división porque hizo perder la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno, no son dos. El pueblo de Dios es un solo pueblo. Desde el principio Dios reservó un pueblo santo para que sea santo. Este señor inventó esta teología y dice que por los años 1830, dice, por medio de él y por los famosos hermanos Plymouth en Inglaterra, ellos popularizaron esto y se hizo más popular en Estados Unidos cuando se puso en circulación la Biblia de referencia, la famosa Biblia de referencia Scofield, de la iglesia anglicana. O sea, esta iglesia anglicana, esta Biblia de referencia Scofield, popularizó esto que estamos aquí, y de ahí la gente, las iglesias escucharon, aprendieron, leyeron las referencias y siguieron enseñando esta doctrina. Sabiendo esto, ¿qué es lo que trajo esta doctrina? Lo que hizo fue que se perdiera la identidad. La identidad. Y sinceramente, no me importa quién sea la persona que invente teologías que contradicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo: si yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Y lo repito, si nosotros, un ángel del cielo, os predica diferente evangelio, sea anatema. El mismo Pablo en Corintios dijo: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad de la palabra de Dios. O sea que, ¿quién soy yo para creerme mejor que Pablo o que un ángel del cielo para decirles lo que a mí se me ocurre? De manera que yo voy a citar que soy un servidor del Señor Jesucristo simplemente, y voy a citar su palabra, simplemente la voy a citar, ni siquiera voy a interpretar o explicar, la voy a citar para que el que tiene oídos para oír, oiga. Antes de citarla, quiero leer un versículo que está en Marcos capítulo 13, versículo 23, y él dijo: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes.
Este versículo es importantísimo. Marcos 13, 23. El Señor dijo, mirad por vosotros, se lo he dicho todo antes. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Marcos 13, 23, está escrito, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que lo que Él dijo se cumple. Romanos 3, 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que Él sea justificado en su palabra. Lo que Él dijo en el día del juicio, nadie se va a parar al frente y decir, no, a mí me dijeron, yo interpreté, o a mí me dijeron, o yo leí el libro, y el pastor y el... No. En el día del juicio, dice, va a ser todo hombre mentiroso, pero Él verá para que Él sea justificado en lo que Él dijo. Y Él dijo que Él se lo había dicho todo antes. ¿A quién? A sus discípulos. De manera que nosotros, creyendo que en el cumplimiento de los tiempos, por su bendita voluntad, hemos sido atraídos por su Espíritu Santo para creer en el Evangelio y hemos sido renacidos por la palabra de Dios y la simiente de Dios permanece en nosotros, por lo tanto no podemos pecar, como dice la Biblia. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Lo dice, porque es nacido de Dios. Por eso que Dios le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y el hombre no entendió. Era un hombre religioso, conocía las escrituras, era un doctor de la ley, pero dice que los doctores de la ley hablan cosas que no entienden, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, pretendiendo ser doctores de la ley. Pablo dijo que si nuestro evangelio, lo que nosotros hablamos y predicamos, está encubierto, no se entiende, no se nota, dice la Biblia que entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula cegó el entendimiento de los incrédulos. Y ahí está la clave. Satanás, que es el Dios de este siglo, ciega el entendimiento, pero no de todos, sino de los incrédulos. Por eso Jesucristo dijo, vayan y prediquen, no rueguen a nadie. Toquen la puerta, si le abren la puerta, la paz estará con ellos. Si no, sacudan sus pies. Él nunca dijo, vayan, rueguen todo. No. Vayan y prediquen. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, ya ha sido condenado porque no creyó. No creyó en el único nombre que salva, que es Jesucristo. Yeshua, ese es el nombre de Él. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí estamos para declarar lo que Él dijo. Él dijo que se lo había dicho todo antes. ¿En qué contexto le dijo esto? A sus discípulos cuando le preguntaron en privado, como dice en Marcos capítulo 13, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Número 1, lo que enseñamos, mirad que nadie os engañe. Y él empieza a dar una secuencia de hechos y cosas que van a suceder. Y allí en el versículo 23 dice, mirad, se los he dicho todo antes. Quiere decir que si esto es verdad, quiere decir que aquí está la verdad de cómo va a ser todo. Y él nos dejó su palabra para entenderla. Y vamos a ir lo que él dijo y lo que él siguió diciendo en Apocalipsis, porque Apocalipsis dice, versículo 1, la revelación no de Pablo ni de Pedro. Esto no es una carta de Pablo escrita a la iglesia de Corintio. Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo del Señor, a los expatriados, no, o sea, a los que están allá, a Éfeso, a Corintio, la segunda carta. No. Santiago escribió a las 12 tribus de Israel, por si acaso, si alguno no sabía. O sea, que si alguno no sabía que Israel estaba incluido en el plan de Dios porque se creen que Dios desechó a su pueblo. No, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que está esperando que todos entren
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Ok? Esta carta fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Es simplemente para confirmar lo que estamos hablando, de que Dios tiene un pueblo, y en este caso Santiago está escribiendo a las 12 tribus. Dios tiene 12 tribus, toda la casa de Israel forman 12 tribus, y la iglesia está en una de ellas. La Nueva Jerusalén tiene solamente 12 puertas, no tiene 13, y en ellas están escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Ya vamos a hablar de ese tema después, pero los gentiles entramos con el palo de José cuando Dios dijo a Efraín, Manasés y Efraín, José, esos son tus hijos, pero van a ser míos, yo los adopto y de aquí en adelante van a ser míos, los demás van a ser tuyos, José, pero Manasés y Efraín, y puso la mano derecha en el menor que es Efraín y dijo, en él van a ser llena la plenitud de los gentiles, se va a completar con él. Y ahí entramos nosotros, pero ese es otro tema. Lo que estamos hablando es las sanas palabras de Jesucristo. ¿Cuándo es el rapto? Él dijo, en el contexto que le preguntaron que nadie los engañe, y le dijo, aquí se los he hecho todo antes. Quiere decir que si esto es verdad, el problema lo tenemos nosotros, de entender. Ahora, nadie puede entender si Él no nos lo revela. La Biblia dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de los doctores de la ley que perecen, porque si hubieran conocido esta sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Mas hablamos sabiduría en misterio, en misterio. Dios la revela por su Espíritu. Vamos a concentrarnos entonces en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 hombres a los cuales Dios les permitió que ellos dieran testimonio de Él. Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. De manera que 4 hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dando testimonio de sus palabras. Y Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Para manifestarla a quién? A sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que una persona que está viviendo en adulterio, en fornicación o inmundicia o enriqueciéndose con el evangelio, ¿será un siervo de Dios? Pregunta. Ustedes contesten. Pero no son mis palabras, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita. ¿Por qué lo dice aquí? Porque el tiempo está cerca. Ahora, voy a simplemente citar las palabras del Señor Jesucristo. Y voy a citar las palabras que están en Juan 16:33. Y dice así, Jesús dijo, y dice, porque su palabra es hoy también. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No son mis palabras, la palabra de Jesús. ¿Dónde está eso? Juan 16:33. Jesús dijo, la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Va a llegar la hora que cuando alguien los mate, pensará que está haciendo servicio a Dios. ¿Dónde está eso? Juan 16:2. Dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde está eso? Mateo 6:24. Así que yo recomiendo a todos aquellos que se han enriquecido con el evangelio y que tienen aviones, yates y casas y todo para el servicio de Dios. Yo les recomiendo que vendan todo lo que tienen, se lo entreguen a los pobres de su congregación, que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y sigan al Señor Jesucristo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, como dice Pablo, y escapen del lazo del diablo en el cual están sujetos a voluntad de Él. No lo digo yo, está escrito. Entonces, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por allí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Mateo 7, 13 y 14. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, 19. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está eso? Mateo 7, 21. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Wow, yo pensé que Jesús era el príncipe de paz. Claro que es el príncipe de paz, por supuesto que sí. Él hizo la paz mediante el sacrificio de su cruz, derramó su sangre, hizo paz y hizo la paz mediante ese sacrificio. Tenemos paz para con Dios. Restableció aún las cosas que están en los cielos y debajo de la tierra. Él hizo todo en un solo sacrificio. Pero Él dijo que Él no ha venido, no pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, disensión. ¿Dónde está eso? Mateo 10, 34, Lucas 12, 51. El Señor Jesucristo dice y dijo y dirá: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso no lo digo yo, está escrito. El que haya su vida, o sea, el que encuentre, el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, él la hallará. Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? ¿Por qué está encendido ya? Porque cuando Él habló lo que habló, eso ya tiene un cumplimiento. Todo lo que Él dijo tiene cumplimiento. Por eso dice, fuego vine, lo que dije eso se cumple. Entonces dice, en una oración que hizo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 9, Jesús dijo: Padre, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¡Wow! ¡Qué discriminación para más grande! Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero Jesús vino por su iglesia, por su esposa, por aquella esposa, y Él tomó la bebida dolorosa cuando le dijo: deme de beber, y le dieron el aceite. Dice la Biblia que Él tomó eso y eso entró allí, se hinchó su vientre como la mujer infiel en la ley de Moisés, que cuando era culpable eso llenaba su vientre, la enfermaba y explotaba y se le caía el vientre. El Señor Jesús tuvo que morir para volver a casarse con su esposa, porque de acuerdo a la ley no era lícito volver a casarse con una adúltera. Y nosotros todos nos descarriamos, pero Dios puso en Él el precio y Él se hizo maldición y se hizo pecado. Y la Biblia dice que Jesús nos lavó con su sangre. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que Jesús dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús también dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿En qué momento dijo eso el Señor? Eso lo dijo cuando los discípulos estaban allí con Él, vinieron los fariseos, y Él declaró esas palabras: yo he venido para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos que estaban al costado se ofendieron y le dijeron: Señor, nos ofendes, nos estás diciendo que somos ciegos, que no entendemos, que no vemos. Y Jesús les dijo, está en Juan capítulo 9, les dijo: mire, fariseos, si ustedes verdaderamente fueran ciegos, no tendrían pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. Y ese es el fundamento que queremos poner este día para enseñar la doctrina de Jesucristo acerca del rapto. Él dijo en Marcos 3:23 que Él lo dijo todo. Si eso es verdad, vamos a descubrir por las Escrituras el famoso rapto de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, y no de acuerdo, no quiero mencionar nombres, pero hay muchos libros
Left Behind y el famoso sensual que causó división con su teología de la dispensación allá por los 1800 y se hizo popular con la Biblia de referencia Scofield de la Iglesia Anglicana. Estos son los sensuales que dividen al cuerpo de Cristo. Solo aquello que tiene unidad se puede dividir. ¿Quiénes son los que dividen la identidad y la verdad? Probablemente son sinceros, pero estaban sinceros y honestamente equivocados. ¿Por qué? Porque si alguno no se sujeta a lo que dijo Jesús, está envanecido. No lo dije yo, lo dijo Pablo a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo acerca del rapto. Y es más, solamente voy a leer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, el que oye mi voz y me sigue es mi oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Jesús dijo, no se hagan maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que yo ¿qué me hago aquí? Yo no soy maestro, no me hago llamar maestro porque uno es nuestro Señor. Estamos aprendiendo todos que está aquí su palabra. Voy a leer Mateo capítulo 24. Versículo 3, se está sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan se le acercan aparte. Le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Número 1. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en primer lugar, atentos a que todo lo que viene de ahí, en esa respuesta, de ahí para adelante, tenemos que estar atentos a varias cosas, pero una en especial, a que no seamos engañados. Y si es verdad que va a venir un anticristo, si es verdad que va a haber una gran tribulación, si es verdad que va a haber temblores, guerras, rumores de guerras, y que se entregarán unos a otros y os aborrecerán por causa de mi nombre. Pero ¿cuál es la cronología de eso? Jesús dijo, se los he dicho todo antes. Ok, entonces, aparte le preguntan y Jesús le dijo, no, fíjese que no los engañen. Y dice, ¿por qué? Está ligado el engaño con lo que sigue, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, o sea el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, pero aún no es el fin. Quiere decir que hay un fin. Y dijo, van a oír guerra, rumores de guerra, no se turben, es necesario, pero aún no es el fin. ¿Cuándo entonces es el fin? Él también lo dijo. En el versículo 14, será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que él estaba hablando a sus discípulos. No el que la gente está hablando por la televisión o en los locales o los clubes cristianos, entre comillas, necesariamente. Será predicado este evangelio. ¿Cuál? El de él, el que está hablando él, el que está predicando él, el que está compartiendo él allí con sus discípulos, no en el que está hablando después, no, el que está hablando allí. Este evangelio será predicado, del reino será predicado en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, hay un inicio y un fin. Primero dice, ¿cuándo va a ser esto? Número 1, que no los engañen. A partir de este punto empieza la cosa. Van a comenzar a suceder cosas, pero va a llegar un punto en que él dijo cuándo va a venir el fin.
El fin va a venir en el versículo 14. Estamos en Mateo 24. En el versículo 14, este es el versículo 4. En el versículo 14 dice que entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Aquí. ¿Qué va a pasar para que venga el fin entonces? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo, al igual que muchísimos y miles y millones de cristianos en el mundo entero, por mucho tiempo hemos escuchado de que hay que predicar el evangelio porque es una de las señales que el evangelio se está predicando por internet, por la radio, por satélite, entre comillas satélite, porque ya enseñé eso a los satélites. Porque es una señal de los últimos tiempos. Jesús viene y cuando venga en las nubes todo ojo le verá. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo van a ver? No es que por la televisión, por internet, todo lo van a ver. Los teólogos de este siglo moderno, esa es su explicación. O sea, no se sujetan a lo que Jesús dijo. Él dijo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Y los pobrecitos que están allá en la selva, que no tienen internet, no, van a tener en algún momento la interpretación. Bueno, ¿quieren saber el cumplimiento de esta palabra en la propia Biblia? Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones y entonces vendrá. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Y en Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo, está escrito allí. ¿Dónde está? Capítulo 14, versículo 6. Y solamente lo voy a leer. Vi volar por en medio del cielo. ¿Dónde? En el medio del cielo. O sea, no era algo que... No, en el medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo estaba ciego porque quería que la Biblia interprete lo que yo quería o lo que me habían enseñado. Pero quiero decirte que Dios no se ha confiado de ningún hombre para que su palabra se cumpla. Dios no se ha confiado de ningún ser humano para que lo que Él dijo se va a cumplir. Él tiene un ángel que va a predicar el evangelio eterno a toda nación, lengua y nación. No lo dije yo, Está escrito, Apocalipsis 14, 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por eso Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este ángel está con el evangelio eterno predicándolo a toda nación, toda lengua, diciendo su hora ha llegado. La hora, no el día ni el mes. La hora ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la primera parte de este estudio. El rapto vamos a dejarlo allí y continuamos.